Muchas gracias a todas y todos por estar aquí esta tarde con el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El día de hoy nos acompaña la doctora Carla Quintana, que es la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la maestra Sol Berenice Salgado, comisionada de Búsqueda del Estado de México. Está con nosotros Carlos Karim Zazueta, que es el consultor que nos ayudó en este proyecto al Consejo. Y están los miembros del Consejo, la maestra Volga del Pilar de Pina Ravest, disculpa, Volga. Está el maestro Humberto Francisco Guerrero Rosales y su servidora Grace Fernández, coordinadora del Consejo Nacional. Les damos las gracias y bienvenidos. El día de hoy vamos a presentar el balance sobre la puesta en marcha de las comisiones de búsqueda durante el año 2019. Este proyecto tiene como objetivo, o nuestra intención, es poder dar un seguimiento puntual, pero también señalar aquellos temas relevantes en la implementación y la puesta en marcha de las comisiones, que es un tema muy importante para las familias, ya que las comisiones de búsqueda es la apuesta que hemos hecho en los últimos años para la respuesta por parte del Estado mexicano a las desapariciones de más de 75,000 personas que actualmente se tienen registradas oficialmente como desaparecidas en México. Sin más preámbulo, le doy la palabra al maestro Humberto Guerrero para que nos hable sobre este trabajo. Por favor, Humberto. Muchas gracias, Grace. Muy buenos días a todas y todos y, por supuesto, agradecemos mucho la presencia de quienes acompañan esta presentación, tanto mis colegas del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, así como la comisionada Carla Quintana, de su equipo Brenda Ángeles y la comisionada de búsqueda del Estado de México, la doctora Sol Salgado. Para arrancar, digamos, esta presentación, hay que recordar que el Consejo Nacional Ciudadano, pues, es un ente de consulta, ¿no? Creado por la Ley General en materia de desaparición en nuestro país, que tiene como finalidad, pues, acompañar el seguimiento a la implementación de la Ley General, ¿no? Tratando de colocar las voces de distintos sectores con interés o relevantes en la materia de desaparición de personas en nuestro país. En el Consejo hay representación tanto del sector de las familias de personas desaparecidas, especialistas expertos, así como organizaciones de la sociedad civil que trabajan, digamos, este tipo de temas, ¿no? Entonces, en cumplimiento de ese mandato de ser un ente de acompañamiento a la implementación de la ley, el Consejo Nacional Ciudadano en el 2019 se dio a la tarea de tratar de generar un insumo que pudiera servir de indicador de cómo íbamos en la implementación de la Ley General en materia de desaparición en uno de sus aspectos, que es la parte de la generación de todo el entramado institucional de las comisiones de búsqueda, tanto a nivel nacional como a nivel local. Hay que recordar que una de las grandes apuestas de la Ley General en materia de desaparición fue justo la creación de toda una nueva institucionalidad que se hiciera cargo primordialmente de manera coordinada con las fiscalías de la tarea de búsqueda, ¿no? Pero entonces se generó toda una nueva institucionalidad. Una apuesta que sabíamos que era arriesgada porque iniciar la conformación de una nueva institucionalidad de cero no es una tarea fácil, requiere su tiempo, en una materia pues donde las víctimas pues tienen sed de justicia y tienen prisa de que la justicia y que la verdad lleguen. Pero aún así, digamos, se toma la decisión en ese momento, digamos, de quienes participaron en los debates legislativos, pues de apostar de crear
toda una nueva institucionalidad que fuera la piedra angular de la obligación o del cumplimiento de la obligación de búsqueda por parte de las autoridades a través de estas llamadas comisiones locales de búsqueda. Entonces, por eso el Consejo toma la decisión de que en este primer acercamiento, en este primer balance sobre cómo íbamos en la implementación de la ley, enfocarnos en esta parte de las comisiones de búsqueda. Antes de empezar a compartir ya como tal algunos de los hallazgos, digamos, de este trabajo, yo quisiera hacer algunas advertencias de tipo metodológico, ¿no? Para quienes nos escuchan, para entender la información que se va a presentar. La primera de ellas es que todos los hallazgos están basados en información que proporcionaron las mismas comisiones de búsqueda, tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿no? Entonces, todo el análisis, toda la información está basada en información que proporcionaron directamente las comisiones al Consejo Ciudadano a través de diversas solicitudes de información que se les hizo. Por tanto, también hay que advertir que, digamos, en estos hallazgos, en este informe que se va a presentar, tenemos sobre todo un ejercicio, o lo que refleja es sobre todo la autopercepción o mucho de la autoevaluación que hacen las propias comisiones de sí mismas, ¿no? Por tanto, para el Consejo también es importante decir y advertir que este balance, digamos, es un primer ejercicio que posteriormente tiene que ser complementado, tiene que ser enriquecido con la perspectiva o el balance de otras fuentes de información, como serían los propios familiares de personas desaparecidas, las víctimas, tal cual, u otros entes, digamos, que interactúan cotidianamente con las comisiones de búsqueda, como serían sus pares, las propias fiscalías, por ejemplo, ¿no? O las organizaciones de la sociedad civil, o, por ejemplo, los consejos locales, los consejos ciudadanos a nivel local, que según la propia ley de desaparición deben existir también, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las advertencias, digamos, un poco de corte metodológico que yo haría antes de entrar como tal ya a los hallazgos. Digamos, yo empezaría por primero decir que, un poco como ya he dicho, este trabajo, digamos, del Consejo Nacional Ciudadano tuvo como primer objetivo el poder desarrollar una metodología de evaluación. Es decir, el Consejo Nacional Ciudadano aspira a que este ejercicio, este primer ejercicio que se ha hecho sobre el año 2019, pues pueda repetirse para años posteriores y que, digamos, dejar una base ya establecida para la metodología de evaluación, que por supuesto puede ser mejorada y tiene que ser mejorada, tiene que ser enriquecida, como decía yo, pero, digamos, para el Consejo era importante dejar ya una primera base metodológica establecida para que en ejercicios posteriores y aun cuando haya cambios en la conformación de este Consejo Nacional Ciudadano, pues esté ya esa base. Y después, como ya decía, este primer ejercicio, su finalidad fue contar con información que ayude a comprender, en un primer lugar, cómo se estaban desarrollando, cómo iba la implementación de las comisiones locales en sus aspectos organizativos y administrativos. Es decir, en este momento, el Consejo Nacional Ciudadano no se enfocó, por ejemplo, a, digamos, la calidad con la que las comisiones están desarrollando su trabajo o su tarea sustantiva de la búsqueda. O, por ejemplo, no pretendió medir en este momento su eficiencia, por ejemplo, en la localización de personas, sino que en este primer momento nos enfocamos solamente a los aspectos organizativos y administrativos,
porque consideramos que antes de iniciar un ejercicio para poder determinar su eficiencia para la localización de personas, lo que necesitamos ver es si las comisiones tienen la suficiente fortaleza estructural, ¿no? Como instituciones para poder cumplir con su mandato. Es decir, si van a tener la fortaleza para poder cumplir con las exigencias y con las necesidades de las personas desaparecidas y de sus familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, lo que en este ejercicio se está evaluando son principalmente aspectos organizativos, ¿no? Por ejemplo, temas relacionados con su forma de existencia jurídica, si tienen una persona titular o no, si tienen un consejo ciudadano a nivel local, si cumplen con la estructura mínima de la ley, ¿no? Y si tienen ya algún tipo de desarrollo programático institucional, es decir, si tienen una forma de organizar su trabajo, si cuentan con planes de búsqueda o no. Un segundo aspecto es el de los recursos disponibles, es decir, digamos, principalmente que tiene que ver con temas presupuestarios y cómo se utilizan estos recursos presupuestarios en cuanto a recursos materiales, personal, ¿no? O si tienen la necesidad o tienen la posibilidad de acceder a recursos que quizá están en control de otras instituciones, pero que hay la colaboración y que pueden acceder a ellos. Otro aspecto es cómo se coordinan con otros actores, porque ya en varias ocasiones, digamos, se ha hecho mucho énfasis en cómo la tarea de búsqueda de personas es una tarea que requiere de muchísima coordinación, de muchísimas autoridades en distintos niveles, y entonces es importante que las comisiones desarrollen metodologías y formas de coordinarse con otros actores. Los actores principales que identificamos, pues por supuesto, son las propias familias de personas desaparecidas y sus colectivos, fiscalías, otras autoridades estatales, por ejemplo, de materia de seguridad pública, u otros actores, ¿no? Como podría ser la Secretaría de Relaciones Exteriores, o embajadas o consulados en el extranjero, ¿no? Y finalmente, otro de los aspectos que se evaluó es el de si tienen procedimientos establecidos, ¿no? Para realizar su trabajo. Por ejemplo, si cuentan con planes de búsqueda, si cuentan con registros y bases de datos, si tienen procedimientos operativos estandarizados, y, digamos, si tienen procedimientos establecidos para realizar acciones de búsqueda. A continuación, digamos, solamente voy a mencionar, digamos, algunos de los hallazgos que se encontraron, digamos, a los que más le llaman la atención al Consejo, ¿no? Pero antes quería mencionar, o no quiero dejar de mencionar, ¿no? Que, digamos, toda esta información, tanto metodológica como los hallazgos como tal, el informe como tal, va a ser accesible en una página que también se va a presentar en este acto. Aquí solo pongo un ejemplo muestra, ¿no? De un poco lo que la gente va a poder encontrar. Ahorita cuando se haga la presentación de la página se verá con más calma esta parte, ¿no? De cómo, por ejemplo, se va a poder visualizar, ¿no? Por estado, la información o el balance que se hace de cada uno de estos aspectos que acabo de exponer, ¿no? Ahora, en cuanto a los hallazgos como tal, permítanme un momento, aquí dejo de compartir pantalla. Digamos, como decía, hay como diversos aspectos en los cuales
podrán encontrar en el informe final de este primer ejercicio, algunas cosas sobre las cuales, o algunos datos sobre los cuales el Consejo llama la atención. Por ejemplo, es positivo que para el ejercicio 2019, había 22 comisiones, ¿no? Ya con una persona titular nombrada y en funciones. En este momento sabemos que ya están, digamos, formalmente todas las comisiones locales de búsqueda conformadas, eso es positivo, ¿no? Sin embargo, no todas las comisiones tienen persona titular, por ejemplo. Para el ejercicio 2019, 22 comisiones tuvieron una persona titular nombrada y en funciones, ¿no? Eso es positivo. Sin embargo, por ejemplo, solo 7 entidades, digamos, en 2019 contaban con un Consejo Ciudadano nombrado y en funciones, ¿no? Y en ese sentido, pues el Consejo espera que las entidades federativas aceleren también la creación de sus consejos ciudadanos, porque creemos que es una forma de fortalecer la coordinación y la relación con los colectivos y con las familias, ¿no? Es positivo, por ejemplo, que el 81% de las comisiones estableció las áreas de análisis de contexto, gestión y procesamiento de información y los grupos de búsqueda, que son las áreas mínimas que contempla la ley general que deben tener las comisiones locales. Sin embargo, digamos, ese aspecto positivo, digamos, o sea, que hay como un buen avance, digamos, en cuanto a la creación de esas áreas, pero solamente el 38% en realidad contó con personal para las 3 unidades básicas que contempla la ley, ¿no? También, digamos, para el Consejo es motivo de preocupación el ver que muchas comisiones, incluidas la Comisión Nacional, por ejemplo, laboralmente tienen muchos contratos temporales u otras formas, digamos, de relación laboral con su personal que desde nuestra consideración no garantizan la estabilidad laboral de su personal y la continuidad de su trabajo. Y, por ejemplo, relacionado con esto, digamos, con el tema de recursos, sí nos parece muy preocupante todavía que más de la mitad de las comisiones locales reportó que una parte importante de sus recursos provienen de transferencias de la federación, sin que los estados, sin que los gobiernos estatales aporten recursos de manera proporcional. Entonces, en ese sentido, para el Consejo es muy, muy, muy importante hacer un llamado a los gobernadores, gobernadoras, ¿no? De las entidades federativas para que asuman un compromiso también, digamos, con la tarea de búsqueda y con el fortalecimiento de su sistema local de búsqueda. Solo 10 comisiones, por ejemplo, contaron con un plan de búsqueda en su entidad, 9 contaron con otros planes de búsqueda, pero algo importante, digamos, o sea, esta es la información que dan las comisiones locales, es decir, 10 comisiones reportaron que tenían un plan de búsqueda en su entidad, 9 que contaron con otros planes de búsqueda, pero ninguno de estos es público, ¿no? Y finalmente, digamos, también para el Consejo llama la atención que a la información que se solicitó relativa a cifras sobre personas desaparecidas, hubo inconsistencias muy importantes, digamos, entre las cifras que reportaron cada una de las comisiones locales respecto de las cifras que posteriormente al final fueron publicadas por el Sistema Nacional de Búsqueda a través de la Comisión Nacional de Búsqueda en el Registro Nacional, ¿no? Que bueno, más allá de, o sea, del tema de las inconsistencias, esto da motivo al Consejo para insistir en la importancia de que se haga pública la metodología en cómo se construye las cifras que son reportadas en el nuevo registro nacional, ¿no? Y ahora sí, ya para terminar, también debo decir que pues esta presentación coincide también con el que se ha hecho público ya
la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Por parte de la Secretaría de Hacienda, que ya fue presentada ante la Cámara de Diputados. Y para este consejo sí llaman la atención tres aspectos. El primero, ¿no? Es que hay una reducción sustantiva al gasto operativo o al presupuesto destinado a gasto operativo de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Lo cual, digamos, o sea, sabemos de la importancia que tiene para las familias y víctimas el poder tener o contar con una Comisión Nacional de Búsqueda que sea eso, operativa, que salga a campo, que tenga la posibilidad de desplegarse para realizar acciones de búsqueda. Entonces, una reducción sustantiva en su presupuesto para gasto operativo es preocupante. Lo segundo es que vemos positivo que se haya incrementado, digamos, el presupuesto destinado a los subsidios que hacia las entidades federativas. Hay un incremento considerable, ¿no? Pero justo contrasta, digamos, con los hallazgos del Consejo en el sentido de que las entidades federativas no están tomando con la misma seriedad el fortalecer institucionalmente sus comisiones de búsqueda. Y finalmente, también, más en un sentido negativo, pues preocupa este Consejo que dentro de el presupuesto de egresos presentado ante la Cámara de Diputados no hay mención alguna a recursos destinados a el mecanismo extraordinario de identificación forense, ¿no? Yo lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Muy importante lo que has mencionado. Me gustaría recalcar un poco esto que mencionabas sobre la importancia del mantener los procesos continuos, ¿no? Hemos visto desde las familias dolorosamente esta rotación de personal que históricamente se ha dado en las fiscalías. Y lo que hemos tratado de hacer es corregir esos errores, que las comisiones no los repitan, y esto es preocupante, ¿no? Porque al no tener un contrato fijo, no te permite desarrollar un plan de profesionalización de quienes están en las comisiones, y que de eso de alguna forma nos permita tener garantía no solamente de que están correctamente capacitados para desempeñar sus puestos, sino que podemos tener la tranquilidad de que no vamos a tener un cambio de personas a cargo de las búsquedas, porque al final de cuentas sabemos que los procesos se caen, los conocimientos se van con las personas, y más si no hay un desarrollo estructural de las comisiones que permita que tengamos áreas de análisis de contexto que vayan recuperando esa información que va surgiendo a partir de las búsquedas. Pues es un volver a empezar cada vez que cambia un funcionario de lugar, ¿no? Y esta parte también que mencionabas de que los recursos principalmente vienen de la Federación, y más con esta reducción que se ve en la propuesta del presupuesto 2021, porque si las dinámicas siguen igual, las comisiones de búsqueda van a seguir operando principalmente con recursos de la Federación, ¿no? Y tanto van a disminuir como también la capacidad de la comisión de búsqueda para poder subsidiariamente apoyar a las comisiones que no tengan esa capacidad de poder salir a hacer búsquedas, ¿no? Que es lo que hoy en día seguimos viendo al no estar completamente listas o con los insumos necesarios las comisiones estatales. A continuación, bueno, antes de presentar a nuestro siguiente ponente, les menciono a quien nos está siguiendo por YouTube o por Facebook. Ya está la transmisión en Fundar y en CADAC. Por favor, las preguntas se las pueden ir posicionando en cualquiera de estas tres redes sociales, las vamos a ir recuperando y al final intentaremos dar respuesta a la mayoría de ellas.
A continuación, tiene el uso de la palabra Carlos Karim Zazueta, que es el consultor que nos ayudó con estos indicadores y con estas encuestas para explicarnos cómo fue la metodología que se empleó y cuál es el uso para futuros ejercicios de este balance. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias, Grace. Bueno, lo que hemos hecho con esta metodología, como ya explicó Humberto, es hacer un análisis de, digamos, una fotografía del inicio de esta carrera de las comisiones de búsqueda para encontrar a las personas desaparecidas en el país. Desde luego, la ley general tiene muchísimos ámbitos que hay que evaluar con distintos instrumentos a lo largo de los años, pero uno que era esencial es entender cómo funcionan o cómo se están poniendo en marcha y dando los primeros pasos en su vida institucional las comisiones de búsqueda. Por eso decidimos acotar la investigación a ese aspecto que, digamos, ya es bastante amplio y dividirla en ver los aspectos organizativos, los recursos con los que cuentan las comisiones, cómo se coordinan con otros actores relevantes, especialmente con las propias familias y sus colectivos, y con las fiscalías, y cómo están estableciendo procedimientos para llevar a cabo su trabajo. Para hacer eso, decidimos dos vías. Tener primero una serie de indicadores como tales, o sea, técnicamente indicadores, 16 indicadores, pero esto podría no dar cuenta con suficiente profundidad de cómo están funcionando o no las comisiones, así que añadimos 32 datos de interés. Esta serie de indicadores y datos nos da información puntual de cada comisión y permite entender si tienen o no lo necesario y se están haciendo las acciones necesarias básicas para desarrollarse y para lograr su función. Entonces, con esa información se puede hacer una evaluación de cada comisión y también se pueden comparar entre ellas, que era algo de interés del Consejo, ¿no? Entender cómo funcionan por sí mismas y cómo funcionan en conjunto, porque desde luego este no es un tema que se pueda abordar solamente con una institución. Se tiene que abordar de forma orgánica y sistemática por el Estado mexicano. Esos 16 indicadores y 32 datos son obtenidos a partir de 68 variables. Identificamos 68 variables puntuales que había que recolectar para poder calcular los indicadores y ajustar o crear los datos. Y esas variables las hemos puesto en un cuestionario. Fue un cuestionario en línea porque era la forma más rápida de procesarlo y la forma más transparente en que recibíamos la información tal cual la ponían las comisiones, y eso alimentaba automatizadamente una base de datos y por lo tanto se aseguraba que no había, digamos, problemas de procesamiento o problemas de levantamiento en la sistematización que hacíamos desde nuestro lado, digamos. ¿Por qué se eligió hacer este ejercicio con las comisiones? Es una cuestión importante. ¿Por qué solo con las comisiones y no con otros actores fundamentales como los colectivos, por ejemplo? Eso fue un tema de metodología y de capacidades, ¿no? Digamos, siempre que uno hace una investigación está acotado a las posibilidades técnicas y temporales y a la situación en que se está realizando esa investigación, y en este caso era lo más factible ubicarnos en un solo tipo de institución para hacer un solo tipo de instrumento y un solo ejercicio general de levantamiento y no hacer múltiples. Desde luego, en años posteriores eso puede ir cambiando y se puede ir complejizando la forma de levantar y obtener información para hacer verificaciones cruzadas de los mismos datos. Esto sería especialmente relevante en aquellos datos en que las comisiones se autoevalúan, por ejemplo, al describir su coordinación con otros actores. Siempre es importante escuchar qué dice el otro actor, ¿no? Por ejemplo, si la comisión dice que se coordina adecuadamente y toma en cuenta las familias de una entidad, pues es importante que también
se tome en cuenta lo que opinan y cuál es la experiencia vivida por esas familias. En este primer ejercicio no era posible llevarlo a cabo, pero eso no quiere decir que no esté en la mira o que no sea importante hacerlo. Y una forma de lograrlo es primero sacar esta información y recibir las reacciones de las familias y de todas aquellas personas que se acercan a las comisiones y que nos digan, bueno, esto que te dijo la comisión tal de tal estado, si está bien o no lo percibimos igual. Y entonces se pueden ir ajustando a futuro los indicadores. Sobre estos indicadores, además se desarrolló una evaluación, digamos, una gran clasificación de las comisiones a través de un sistema de punteo tipo semáforo. Para hacer eso se escogieron 9 indicadores. De los 16 que había, elegimos 9 que pensamos eran los que primero dependían más directamente de las propias comisiones, sino de actores externos, y luego que eran los más necesarios para echar a andar bien las comisiones. Y con esos indicadores se les estableció un puntaje, digamos, para revalorarlos o recodificarlos con un puntaje específico que llegaba hasta 100. Es decir, una comisión que cumpla con todos los indicadores de forma óptica tendría un puntaje de 100 y una que no cumpla con ninguno un puntaje de 0. Y así se puede establecer si tiene un avance bajo, medio o alto, y esta información desde luego está disponible en la página que se lanza el día de hoy con un mapa interactivo en que se puede ver cómo salió cada comisión en cada uno de esos 9 indicadores del puntaje. Tuvimos una muy buena respuesta, eso es algo que hay que mencionar. La mayoría de las comisiones contestaron en tiempo y lo hicieron en medio de una situación complicada, ¿no? La pandemia que además afecta todas las operaciones de los entes públicos y era posible que tuviéramos una tasa de rechazo alta, pero al final, para cuando se hizo el corte de análisis, teníamos 25 comisiones locales, más la Comisión Nacional de Búsqueda, que habían contestado los cuestionarios en línea, y después del corte se dejó abierto para seguir recuperando información y una comisión más, tengo entendido, contestó. Entonces, es una respuesta muy buena que esperemos se repitan en los siguientes años cuando se haga de nuevo el ejercicio, porque permitiría tener este primer año como una línea de base. Todo se calculó desde luego al último año terminado, es decir, a 2019, porque si no era muy complicado pedir datos de solo unos meses, y esperemos el siguiente año se pueda levantar la información de este año y tener así un comparativo. ¿Cómo se puede hacer eso en los siguientes años? La idea es que este sea un instrumento vivo, no que se haya establecido una vez y se repita eternamente igual, porque como estamos midiendo un momento básico del inicio de la vida de la comisión, lo importante es que el instrumento vaya evolucionando como va evolucionando la vida de la comisión. Es decir, se va a ir complejizando, ahora está más enfocado a si se tienen los recursos básicos, el personal necesario y si se está instalando bien, y después puede ir para, digamos, enfocarse en otras áreas, ¿no? Hasta que desde luego sea un instrumento que vea y calcule también el impacto que tiene. A tan pocos meses de instaladas muchas de las comisiones era muy difícil hacer una evaluación de impacto. Además era muy complicado hacer una evaluación de impacto con un cuestionario de autollenado que contestaba la propia institución a evaluar. No suele poderse hacer así, se tiene que hacer algo más complejo, pero eso se tiene que desarrollar a través de los años y de mano de las propias instituciones y de las usuarias, que son básicamente las familias, ¿no? De las personas desaparecidas que vayan indicando en dónde está yendo muy bien el sistema y no hay que poner mucha atención y en dónde empiezan a haber fallas importantes y hay que ajustar el instrumento para medir con cuidado qué es lo que está pasando ahí y hacer propuestas de mejora. La idea de esta evaluación, desde luego, es saber cómo van para poder hacer intervenciones de mejora, para poder tener propuestas de qué es lo que podrían cambiar en las comisiones a lo largo de
los años. Y básicamente esa es la estructura de la metodología. La información estará disponible en la página web, incluida la base de datos para que la gente pueda entrar y explorarla completamente. También la metodología y el sistema de indicadores que usamos estarán disponibles. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, sobre todo por el trabajo y el esfuerzo que implicó el poder recabar toda esta información con la gran complejidad que era pues estar en contacto con las comisiones. Quisiera recordar y resaltar que es información 2019, justo por la complejidad de poder contactar a todas las comisiones, y que nos parecía que el 2020, al ser que iniciamos en este año el proyecto, iba a ser muy complejo ir incorporando comisiones conforme fueran surgiendo. Entonces, para un corte más homogéneo, decidimos que fuese el 2019. Entonces, pues es normal que haya algunas diferencias, sin embargo, pues hay preocupaciones que subsisten, ¿no? Desde las primeras que se crearon a las de más reciente creación en este año, ¿no? Quiero resaltar o recordar que estamos recibiendo sus preguntas a través de las redes sociales y que al final las estaremos contestando, así como en un ratito más estaremos dándole información sobre la página del Consejo. Y en este momento me gustaría invitar a Sol Salgado. La maestra Sol es la titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de México, y pues nos gustaría que nos compartieras desde tu experiencia como titular de la comisión y tratando de hacer así como que un poco de vinculación con estos hallazgos o las oportunidades que identificamos en este reporte en tu entidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué nos pudieras comentar? Gracias, Sol. Sol, perdón, tu micrófono está apagado. Gracias. Muchas gracias, Grace. Agradezco mucho al Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda esta invitación, pero digo, sobre todo lo que agradezco muchísimo es el esfuerzo de hacer este análisis, este documento, que sé que también no fue nada fácil ni nada sencillo con el tema de la pandemia, así como a nosotros nos golpeó, pues también conociendo a las actividades de cada uno de ustedes como miembros del Consejo, pues que también ha sido duro, ha sido difícil, y agradezco este esfuerzo. Quiero decirles que para nosotros como comisiones locales, el tener una evaluación objetiva, ¿no? De cómo vamos en esta implementación, no solamente de las comisiones, sino de la aplicación efectiva de la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, pues sí, un espacio de oportunidad, porque hemos estado tan concretados en este momento de conformación de nuestras instituciones, que ha sido difícil poder hacer altos para evaluar, ¿no? ¿Qué tan estamos a la par de lo que la ley espera de nosotros? A mí me queda muy claro, y siempre lo he referido, que nosotros somos un sistema, que no podemos vernos desde lo individual, y que el eslabón más débil del sistema será la fortaleza del sistema completo. ¿Qué significa? Que con que una sola de nuestras comisiones esté en 0 o esté en un bajo puntaje, significará una falla coyuntural de todo el sistema, porque que una persona desaparezca en el Estado de México no significa que yo no tenga que echar mano de mis compañeros de Yucatán, de Quintana Roo, de Baja California, para dar con el paradero de la persona. Y bueno, y lo sabemos, ¿no? Lo hemos vivido al día a día de casos en los que pues hay información de que se han movilizado diferentes entidades federativas, y nos topamos con que todavía falta homologar, ¿no?, la manera en la que estamos trabajando. Yo creo que este tipo de instrumentos objetivos nos ayuda a darnos cuenta que más allá del número de personas que estamos localizando, que eso, bueno, es un aliciente, pero
pero no es suficiente, ¿no? Porque necesitamos, como referían bien ustedes, al día siguiente de esta evaluación hacer otra en donde sea cualitativa, ¿no? De realmente si estamos funcionando o no en la expectativa que busca la ciudadanía, que es una localización lo más inmediata, pronta, pero también sensible, ¿no? Por parte de las y los funcionarios de las comisiones de búsqueda. A mí la verdad, pues, yo traté de ser lo más sincera, creo que se ve en los resultados. Espero que mis demás compañeros lo hayan sido, porque yo se los comentaba cuando platicábamos de este ejercicio, que la idea no es quedar bien políticamente o no, eso es otro tema, ¿no? El tema aquí es realmente tener un punteo claro de lo que necesitamos para llegar a esa aspiración de tener el 100%, y el 100% no significa me saco 10 porque soy la mejor, no, sino que realmente estoy reuniendo las necesidades que la Ley General de Desaparición planteó, que teníamos que estar cubriendo para poder realizar nuestras funciones de la manera más eficaz, ¿no? Si yo no tengo, por ejemplo, a mí me costó en lo particular mucho trabajo la implementación de que hubiera un consejo ciudadano. Les quiero comentar que el día de mañana, gracias a Dios, se les tomará protesta por parte de la legislatura local al Consejo Ciudadano del Estado de México, pero que yo lo estuve empujando muchísimo, porque a nadie le cabía en la cabeza en mi entidad que era un elemento indispensable para darle validez y legitimar las acciones que como comisión local estábamos generando. A mí me encanta mucho este documento porque le dan un peso importante precisamente a ello, a qué participación, a la medida en que la participación de las familias, de los colectivos, de los expertos, está vertiendo sobre las comisiones, porque si no, seríamos una institución más plana que únicamente realiza actos unilaterales sin tener un proceso de respuesta, evaluación y construcción conjunta, que es a lo que aspira el Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? Entonces, ha sido complejo. El tema también, por ejemplo, de la armonización legal, ¿no? Que aunque lo hemos empujado también mucho en las entidades, ha sido a un ánimo político, ¿no? De poder ir insertando estas pues modificaciones que tenemos que realizar a las legislaciones internas. Otro punto importante es la colaboración entre las diversas instituciones, que ya lo hemos comentado mucho, ¿no? Que existe ánimo quizá de parte de la comisión, pero nos estamos encontrando con divergencia por parte de las otras instituciones, y que también este instrumento lo está midiendo. Entonces, a mí me parece muy útil porque lo podremos presentar cada uno al interior de nuestras entidades como un instrumento objetivo en el cual muchas de las acciones que estábamos impulsando desde el inicio que aperturamos nuestras comisiones deban de tener la respuesta necesaria. Digo, en el caso particular del Estado de México, tenemos recursos económicos particulares, ¿no? La verdad es que no hemos hecho uso de los recursos federales, pero sé que compañeros, como comentaban con antelación, en este momento pues cuentan única y enteramente con ese presupuesto, y entonces nos quedamos pensando todos, y a mí me ha sorprendido ahora que vi las evaluaciones y otra más que se hizo desde el interior de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues realmente que cómo están operando los compañeros con 1, 2, 3 compañeros, y que dices, bueno, realmente sí se ha convertido enteramente la creación de las comisiones en algunas entidades federativas como una simulación, ¿no? Es decir, ya tengo designado un titular, ya tengo decreto de que hay una comisión, pero no está funcionando, ¿no? Sería imposible el que una persona, 3, 8, den respuesta a lo que se está esperando, que no es solamente el que exista la institución, sino que realmente tenga una operación efectiva. Yo quisiera también comentar que sí me interesaría muchísimo que a la siguiente evaluación que se realice por parte del Consejo, pues ya entremos también un poquito más en el tema de la interacción entre nosotros como comisiones, porque también esa vinculación y armonización, yo lo he dicho, somos una fuerza única, ¿no? Pero sí es necesario que nos veamos así, que no somos una división territorial, sino imaginaria,
pero que realmente los casos de desaparición trascienden las fronteras y que por tanto, yo así lo vislumbro, lo que yo pueda apoyar a Ciudad de México, a Hidalgo, a Michoacán, a Tamaulipas, está incidiendo también en la seguridad de mi estado, ¿no? Entonces, tendremos que construir de esa manera, de esa visión, no solo regionalizada, pero sí también federalizada y nacional, de que debemos de ser homólogos, no solamente en cómo estamos constituidos y construidos, sino en nuestra manera de operar. Creo que a eso era la aspiración máxima de la ley, que hubiera uniformidad y que para las familias de las personas desaparecidas no existiera un obstáculo con respecto a las fronteras, ¿no? Que si yo vivo en el Estado de México, pero mi familiar desapareció en Quintana Roo, ¿no? Yo pueda tener acceso desde el Estado de México a saber que en Quintana Roo están buscando a mi familiar sin necesidad de que me tenga que trasladar físicamente hacia allá, ¿no? Que seamos realmente ello. Y por tanto agradezco también los esfuerzos de la Comisión Nacional de Búsqueda para empujarnos a eso, ¿no? A que realmente construyamos en unidad. Y pues bueno, son comentarios breves que recibí de la lectura del documento. Insisto, agradezco mucho el esfuerzo. Espero que haya sido totalmente honestos los compañeros y en esa visión y entendimiento de que es para beneficio nuestro, ¿no? Que el salir incluso con un bajo puntaje lo podemos potencializar al interior de nuestras entidades federativas, pues para obtener lo necesario para tener el puntaje suficiente, insisto, no para un tema político, sino de mera operación y tener la estructura básica. Ha sido difícil porque fueron los primeros años de construcción, pero sé que el 2020 todavía nos traerá resultados mucho más alentadores de los que aquí se recogen. Y bueno, agradezco mucho el esfuerzo del Consejo de Nueva Cuenta. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida maestra Sol. Bueno, creo que hiciste varias menciones muy importantes como esto es una visión institucional, ¿no? O sea, el esfuerzo del Consejo fue, primero veamos al interior de las comisiones qué herramientas legales, financieras, humanas, tecnológicas tienen. Si bien para nosotros es muy importante la opinión de las familias, también era importante como que construir los insumos mínimos de cuál es ese fortalecimiento que cada una de las comisiones puede tener. Y lo decías tú, al final de cuentas en algunos estados ha sido más una simulación, ¿no? Porque si bien tienen los instrumentos legales de creación, tienen meses que no tienen un titular, o como en el caso de la comisión que tienen de la Comisión Nacional que tienen puros puestos eventuales y que cualquier día les dicen hasta hoy se te acaba el contrato, y ese tipo de situaciones que no permiten un verdadero fortalecimiento institucional para hacer frente a la problemática y a la dimensión de las desapariciones, ¿no? También me gustaría mencionar que si bien no hubo participación en la evaluación por parte de las familias, sí hicimos grupos focales para que nos ayudaran a evaluar la metodología con la que íbamos a realizar esta evaluación, y invitamos a familiares, a colectivos, a funcionarios, a organizaciones para que nos pudieran dar su opinión. Sin embargo, pues insisto, al ser un tema muy importante, ¿cuál es la percepción y la realidad que están viviendo las familias en sus estados con sus comisiones? Nosotros estaríamos pensando en tal vez para el siguiente ejercicio, que sería el de este año, poder hacer una evaluación que incluya a las familias. El problema, y soy sincera, es pues la parte de los recursos, ¿no? Al final de cuentas, el Consejo Nacional Ciudadano al día de hoy no cuenta con recursos del Estado, pero pues ni para nuestras reuniones, ¿no? Entonces, digamos que afortunadamente encontramos la forma, sin embargo, no son recursos ilimitados para poder hacer ejercicios más amplios. Sin embargo, pues esa es la idea, ¿no? Dejar un instrumento que pueda ser utilizado más adelante de una forma más amplia, ¿no?
En este momento le vamos a dar la palabra. Lamentablemente la comisionada Quintana tuvo que retirarse, pero está Brenda Ángeles de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y pues igual que la maestra Sol, Brenda, nos gustaría que desde la perspectiva de la Comisión Nacional nos pudieran dar su opinión sobre los hallazgos de este balance y las áreas de oportunidad que ustedes identifican, no solamente para la Comisión Nacional, sino para las comisiones estatales. Adelante, por favor. Sí, hola Grace, hola a todo mundo. Pues sí, como bien dice Sol, el año pasado hicimos también un ejercicio similar y pues sí resulta algo complicado porque es un autodiagnóstico, entonces pues hay veces que pues es tan subjetivo que la realidad dista mucho, ¿no? De lo que a veces se pone en estos cuestionarios. Y bueno, pues me gustaría empezar pues recalcando que pues, nosotros fuimos creados en 2018 y pues hemos tenido distintos retos institucionales, ¿no? Durante ese primer año, la verdad es que fueron pocos los avances en la institucionalización del órgano administrativo desconcentrado y en la creación también de las comisiones locales de búsqueda, ¿no? Entonces, en octubre de 2018 se lleva a cabo una instalación de un sistema nacional que la verdad no arrojó ningún resultado. Asimismo, pues también había acceso a subsidios en 2018, pero tampoco se ejecutaron los mismos. Y bueno, pues ¿con qué contamos en 2019? Al inicio del sexenio se contaba con una estructura de 49 plazas eventuales, que ha sido como ahorita un punto recurrente y de crítica que ha habido sobre cómo estamos todas las comisiones locales y la nacional sobre esta eventualidad. Y bueno, con la creación aproximada como de 10 comisiones locales, y pues bueno, dichas comisiones locales tienen una escasa estructura y todavía algunas siguen teniéndola, y también poco presupuesto para su operación. Tampoco se reportaron resultados en 2018 sobre la implementación de la ley general, por lo cual pues a partir de 2019, el año pasado, como bien decían ahorita hasta para el tema de la metodología, pues sí resultó como un punto de partida para incluso de cómo se dirigían estos cuestionarios que se realizaron, ¿no? Y bueno, pues gracias también al apoyo de esta nueva administración pública y al impulso de las familias, colectivos y organizaciones, pues esto ha tenido como un empuje y un avance. Y bueno, eso se vio desde la reinstalación del Sistema Nacional. Yo creo que este es un órgano colegiado muy importante, ya que es un canal necesario de comunicación entre todas las instituciones, en donde podemos establecer acuerdos y dar seguimiento a los avances en la implementación de la ley general. Es un espacio de coordinación interinstitucional, tanto con familias, especialistas y diversas autoridades que lo conforman. Y bueno, también derivado de este análisis de la situación que presentaba la Comisión Nacional y las comisiones locales de búsqueda, incluso nosotros en septiembre de 2019 se remitió un oficio a los gobernadores de los estados solicitando en algunos casos la creación de las comisiones locales y en otros casos un mayor presupuesto para su operación y fortalecimiento, porque sabemos, como bien lo dijo Sol, ¿no? Que hay algunas creaciones que realmente no terminan por concretarse. Y ahí hay una problemática porque al momento de interactuar las comisiones locales para las búsquedas y demás, pues obviamente el que no exista una comisión local en un estado a veces dificulta estas acciones, ¿no? Y bueno, pues creo que de lo reportado del año pasado e incluso a inicios de este año, pues lo que sí podemos considerar es que contamos ya con 27 comisiones con titular. Creo que eso es bastante bueno, pero no suficiente, ya que tendría que ser ya las 32, pero bueno, una con delegada, que es Veracruz, 2 con encargadas de despacho y una céfala, que es Durango, y un estado falta por nombrar, que es Oaxaca, ¿no? La presente evaluación lo vemos como un ejercicio, como venimos diciendo, que es muy necesario, ya que mide el grado de implementación o instrumentación de la Ley General en materia de desaparición, y en lo particular en lo relativo a la instalación y funcionamiento de las comisiones locales de búsqueda y la Comisión Nacional. Y pues esto la verdad nos da un parámetro de en dónde estamos y qué falta, ¿no? ¿Qué nos falta por recorrer? Los datos recopilados durante 2019, como bien lo han reiterado, pues emanan de este autodiagnóstico llenado por las propias autoridades y son un punto de partida para tener una fotografía de las instituciones en el país, ¿no? Lo que nos permite diseñar planes y estrategias de trabajo que van a estar enfocadas para fortalecer a las comisiones de búsqueda, ¿no? Tanto a la nacional como a las locales. Y aquí podemos identificar los puntos sólidos, así como áreas de oportunidad, como pues bien estamos justamente en esta reunión para hacerlo, ¿no?
El trabajo presentado, pues la verdad es que es un resultado de largas jornadas de reflexión y tanto a Sol como creo que también a la nacional y seguramente a varias de las locales nos sucedió, pues sí fue una reflexión muy fuerte sobre la dimensión de lo que tenemos que construir, sobre dónde estamos, los indicadores, las variables que le componen, así como la construcción de una escala de medición, ¿no? Y pues bueno, que desde el reconocimiento de las diversas realidades en nuestro país, pues va a permitir realizar comparaciones que abran caminos para andar y pues obviamente siempre en pos de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, ¿no? Y bueno, como bien lo señalaron en un inicio, el documento se generó en 3 grandes categorías de clasificación, ¿no? Que miden el avance de puesta de marcha, pues que son altos, medios y bajos. Se ubicaron en primer lugar las 9 comisiones, en el segundo 13 y en el último nivel fueron 3. Y pues que tal como lo advierte el propio documento, la información debe ser verificada por distintas fuentes, ¿no? El documento nos muestra los siguientes puntos de interés como lo son el aspecto organizativo, el cual nos dice que casi todo el país cuenta con un marco regulatorio en la materia. En realidad, pues ya las 32 entidades ya cuentan por lo menos con una ley o decreto, pero pues también como lo hablaban hace un momento, pues todavía falta hacer mayores esfuerzos para que sea como homogénea esta creación. Y bueno, también nos muestran rubros por mejorar, por ejemplo, lo que venían tocando, las comisiones locales e incluso la propia Comisión Nacional se integra por personal eventual, lo que pues obviamente incide en la profesionalización y especialización de los funcionarios. En este punto es relevante, ya que en la Comisión Nacional sí estamos ya realizando los trabajos necesarios para poder emitir nuestro reglamento interior y pues estamos buscando tocar base con las autoridades correspondientes, justamente diciéndoles sobre esta problemática y la importancia de que estos puestos dejen de ser eventuales y tienen más bien que ser permanentes y de profesionalización, o sea, buscar crear este servicio profesional de carrera que es tan necesario, porque también con eso estaríamos dando cumplimiento a lo que prevé la ley general, porque no es posible tener que la ley general nos obligue a hacer certificados, personal certificados, pero no tener esa estabilidad laboral, ¿no? Que te permita especializarte y continuar actualizándote, ¿no? Día a día. Y bueno, asimismo, pues también el documento detalla que la mayor parte de las comisiones locales operan con recurso federal, siendo el principal fuente de inversión para la búsqueda de personas en el país. Y por ello también desde la comisión se contempló inclusive desde los lineamientos 2019 y 2020, que incluso es por norma, se contempla un porcentaje de coparticipación estatal, justamente porque el tema del subsidio no es solamente lo que recibe el Estado, sino también el Estado tiene que poner cierta cantidad de dinero para justamente pues de cierta forma presionarlos, ¿no? Para que también sean parte de este fortalecimiento hacia las comisiones locales. El año pasado no hubo un candado sobre en qué podían gastar ese 10%, sin embargo, este año, derivado también del análisis que se hizo y viendo que las comisiones operaban con una sola persona, 2 personas o 3 personas, lo cual también nos parece que es inaceptable para la gravedad de la situación en el país, pues se puso que el 10% de la coparticipación tendría que estar dirigido a la contratación de personal. Entonces, esto que justamente se publicó, debería de haber una diferencia el año que entra, dentro de lo que las comisiones tendrán que reportarnos y tendría que existir esta diferencia. Y bueno, sobre la Comisión Nacional, nosotros habíamos reportado que éramos 49 personas, y pues bueno, hoy en día somos afortunadamente 89 servidores públicos eventuales. Espero cambiar el tema de la eventualidad pronto. Y pues bueno, creo que eso ha sido un gran avance desde la nacional. El estudio también ratifica puntos como la colaboración que se dan entre las comisiones locales de búsqueda con colectivos, familias y organismos internacionales. En este apartado es indispensable decir que a nivel nacional también se han tenido reuniones con familias y colectivos para acciones de búsqueda, así como también hay mucho acercamiento con organizaciones internacionales para diversos temas. Por último, se trata de un tema importante que es la generación de la normatividad interna, los manuales de organización y operación, así como los planes de búsqueda y registro de personas. Y bueno, pues la evaluación arrojó que la mayoría de las comisiones del país carece de estos instrumentos, así como protocolos de atención. Y bueno, sobre este caso en particular, sí me gustaría mencionar varios avances que han habido, ¿no? Pero en primer lugar, pues el Registro Nacional, el pasado 13 de julio se lanzó la versión pública de dicho registro.
También en el pasado 27 de agosto se aprobó el protocolo homologado de búsqueda, que también es un protocolo de actuación muy importante, y de este protocolo, dentro de esta implementación, pues obviamente existirán como mayores canales de comunicación y de interacción, no solamente entre las comisiones locales de búsqueda, sino entre todas las autoridades del país, porque todas están obligadas a ser parte de las búsquedas para la búsqueda y localización de las personas, tal como lo mandata la propia ley general. También les podría decir que ya estamos avanzando con el reglamento interior de la comisión, lo cual va a permitir la emisión de manuales de organización y de operación. Y bueno, y a través del reglamento interior, es lo que les comentaba hace un momento, tratamos ya de hacer la profesionalización de los perfiles, ya no ser eventuales, sino ser servidores públicos de carrera. Y bueno, también me gustaría mencionar, porque una de las cuestiones que salió muchísimo y que sí es necesario dentro del día a día de las comisiones, es que se está trabajando en un protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Ese protocolo, pues ya ha habido como cierto acercamiento con algunas comisiones, pero pues pronto pues comenzará a ser como también un mecanismo, un proceso similar al protocolo homologado de búsqueda. Y bueno, sobre los planes de búsqueda, como se ha mencionado en distintas ocasiones, pues se ha dado continuidad al proyecto del Plan Regional Noreste con autoridades de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango. Se han realizado diversos foros y demás para la creación de este plan, que creo que ayudará bastante para esa región, y también se comienza con la elaboración del Plan Regional Noroeste del próximo año. Entonces, también desde la comisión se han estado comenzando a realizar ya planes de búsqueda de prospección en casos individuales e incluso en algunos casos de búsqueda generalizada. Y bueno, también el Programa Nacional de Búsqueda, pues cabe mencionar que próximamente se va a publicar la parte hacendaria programática de este programa. Pensamos que próximamente, en próximas semanas o un mes a más tardar, yo creo que ya estará publicado. Sin embargo, también continuamos con la planeación y elaboración de la segunda etapa del programa, como lo señala el artículo 134 de la ley. Esto considero que va a dar mucho pie a todas estas problemáticas que también hemos visto. Creo que, y bueno, más allá de creer, es muy necesario que el tema de las acciones de búsqueda siempre haya una coordinación interinstitucional. Y pues ahora sí que el tema del protocolo homologado, que se va a iniciar la implementación, mesas para la implementación próximamente, va a ayudar muchísimo en estos casos, en la coordinación de las autoridades, donde pues ya cada una sepa qué es lo que va a hacer, y para esto pues obviamente también va a ir acompañado de una capacitación que se tendrá que hacer en su momento, ¿no? Entonces, bueno, también en otro punto, otro avance que ha habido son sobre los criterios de certificación. A finales del año pasado se publicó el estándar de competencia. Se pretende que igual durante estos próximos meses o el próximo año se empiecen a generar otros tantos, que seguramente con la emisión del protocolo homologado habrá mucho material con el cual trabajar y que podamos convertirlos en estos criterios de certificación que bueno, con estos estándares de competencia que ayudarán muchísimo a las comisiones a estar capacitados y pues poder trabajar de manera homogénea, homologada. Y bueno, creo que sería todo, y pues bueno, pues muchísimas gracias, y pues creo que hay muchas oportunidades para continuar con la labor, ¿no? Desde la Comisión Nacional y pues en conjunto con las comisiones locales de búsqueda. Muchas gracias, Brenda. Pues bueno, nada más hacer un comentario súper breve antes de pasar a lo que sigue. Y pues bueno, creo que no habíamos mencionado, y hay por ahí varias preguntas con respecto a parte de por qué no participaron los consejos ciudadanos en esta evaluación, y la realidad es que en el 2019, contando al Consejo Nacional, únicamente existían 7 consejos ciudadanos constituidos, ¿no? Incluso digo que bueno, que para el Estado de México va a cambiar la situación el día de mañana. La Ciudad de México es otro de los que están con esta complejidad de la pandemia, que no pudieron lograr tomar protesta a los consejeros. Sin embargo, tienen meses designados o ya dictaminados, y desde el Consejo hemos hecho invitación a
a los diputados de la Ciudad de México para que pues hagan las gestiones necesarias para que de forma virtual se pueda hacer y puedan empezar estos trabajos. Sabemos que los consejos, si bien no se puede considerar la participación de las familias, sí es un vínculo muy necesario justo para tener información que pueda servir a los colectivos y a los familiares para poder tener sus estrategias, no solamente de incidencia, sino como alianzas con las propias comisiones, porque a final de cuentas, todo esto es derivado del trabajo de las familias y quien puede ayudar a las comisiones a librar muchos de los obstáculos, pues son todas ellas, pero sin información real sobre las oportunidades o los retos que enfrentan, pues difícilmente las familias van a poder ayudarlos, aunque en el día a día muchos de estos retos, pues las propias familias son testigos y siguen padeciendo esas dificultades, ¿no? A continuación, Volga Epina nos va a hacer la presentación de la página del Consejo. Adelante, Volga, por favor. Olga, tienes apagado tu micro. Listo, ahí está. Perdonen, no podía quitarle el mute. ¿Se ve la página? Sí. Bueno, pues como parte de este esfuerzo de dar a conocer, pues no solo lo que acaban de presentar mis compañeros y mis compañeras sobre el mapa de seguimiento, también estamos presentando hoy la página del Consejo, que bueno, también parte de un esfuerzo por dar a conocer esta información, también qué hacemos, alguna información general, documentos relevantes y algunas cosas que hemos emitido desde el Consejo. En esta página, bueno, pues no la voy a recorrer toda por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero les invitamos a recorrerla, a conocerla. Aquí tenemos información sobre el Consejo, sobre la Ley General y el Sistema Nacional de Búsqueda, sobre qué hacemos, tanto el Consejo como las comisiones, las fiscalías, el propio sistema de búsqueda, algunas recomendaciones de qué hacer frente a una desaparición. Aquí tiene también un botón para poder reportar una desaparición que conecta el número telefónico para reportes de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y bueno, pues en esta sección de mapa de seguimiento van a poder encontrar toda la información relacionada con lo que les presentamos hace un momento. Y bueno, ahí van a encontrar los indicadores, una herramienta que permite hacer comparaciones, la metodología, los hallazgos y también los datos. La idea de este informe y de por qué decidimos monitorear con información de las comisiones, bueno, nuestro interés era, bueno, aprovechar las facultades y las atribuciones del Consejo para poder acceder a información de primera mano proporcionada por las comisiones y hacer un informe de hallazgos a partir de algunas cosas que nosotros queríamos enfatizar. Pero bueno, los datos están disponibles para que se descarguen y cualquiera pueda trabajar con ellos y llegar a sus propias conclusiones y que podamos seguir haciendo este tipo de evaluaciones conforme pasa el tiempo para ver cómo ha ido avanzando o retrocediendo la implementación, ¿no? Entonces, bueno, les invitamos a conocer la página. Aquí está el semáforo, van a encontrar el mapa, van a poder hacer comparaciones, los principales indicadores y los datos de interés, y van a poder descargar todos los documentos, incluidos la base de datos con la que se trabajó este informe. Y bueno, pues los invitamos a navegar. También tenemos una sección de documentos relevantes, que hay guías, manuales hechos por organizaciones de la sociedad civil. Ahí también se van a poner algunos documentos hechos por el propio Consejo, y van a encontrar una sección de preguntas frecuentes, ¿no? Y van a encontrar directorios también de las comisiones y las fiscalías. Fue bien complicado, sobre todo en temas de fiscalías, encontrar los datos de contacto, pero bueno, ahí van a poder encontrar toda esta información y los datos de contacto del Consejo. Entonces, bueno, pues una invitación a que conozcan nuestra página, a que la naveguen y bueno, que consulten toda la información de este informe, que de verdad
representa un gran esfuerzo y lo que queremos es eso, poner a disposición de todos los actores, las familias, las organizaciones, periodistas y quien quiera tener acceso a esta información y poder trabajarla, pues está disponible para ustedes en el entendido de que esto, el monitoreo, pues nos compete a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, Olga. Y hacer el comentario que en este momento en las redes sociales por donde estamos transmitiendo esta presentación, vamos a poner la liga de la página del Consejo para que la puedan consultar. Creo que quedó en un formato muy amigable para poder hacer estas visualizaciones de los resultados por estado, pero también a nivel nacional, cómo se visualiza el trabajo de las comisiones, ¿no? Me gustaría, antes de pasar a las preguntas que hemos recibido, hacer un especial agradecimiento a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales que participaron en este ejercicio, que ya comentaban tanto la maestra Sol como Brenda. Les representó no solamente trabajo, sino un esfuerzo de autoanálisis, reflexión y sobre todo de honestidad, más allá de lo que quisieran poder dar en resultado positivo, el ser objetivos y decir esto es lo que me hace falta en mi comisión, y eso es de agradecerse. También al Centro de Colaboración Cívica, que sin su apoyo desde el inicio de las gestiones de este consejo, pero también para la coordinación de estos dos proyectos, pues es totalmente invaluable y hubiera sido imposible llevar a cabo ambos resultados. A Data Cívica, quien no solamente colaboró con el tema del balance, sino también fue quien nos ayudó a construir la página y todos los insumos gráficos para la misma, y pues un agradecimiento porque desde nuestra perspectiva quedó hermosa y esperemos que a las familias les sea de utilidad sobre todo, ¿no? Más allá del significado de la información, es el uso que ellas le puedan dar para la incidencia que hacen en cada uno de sus estados. Y pues finalmente también a Carlos Karim Zazueta Vargas, nuestro consultor, que de verdad le dedicó muchas horas de esfuerzo, trabajo, compromiso, pero sobre todo pues esa solidaridad hacia las víctimas y a poder generar un insumo que sea de utilidad para ellas. A continuación voy a leer algunas de las preguntas que recibimos. Seleccionamos algunas que creemos que son relevantes y que pudieran dar contestación a algunas otras que se plantearon. Tenemos una de Jeremy Renaud que dice: ¿cuáles han sido los principales obstáculos de las comisiones locales de búsqueda en términos de coordinación y articulación con las fiscalías especializadas? Maestra Sol, nos gustaría si nos pudiera ayudar con esta pregunta y después de usted, tal vez Humberto Guerrero, por favor. Sí, gracias. Bueno, las complicaciones, obstáculos que hemos tenido es pues como toda creación de una institución nueva, ¿no? Al crearse una institución nueva que aparte compartía funciones y atribuciones que anteriormente tenían a cargo las fiscalías, sobre todo las fiscalías de desaparición, ha sido complejo, ¿no? Porque ha sido el marcar y delimitar cuáles son nuestros ámbitos de competencia y de coordinación. Digo, la ley es muy precisa al decir que se dividen las acciones y que quedan por un lado la búsqueda y en otro lado la investigación, a cargo la investigación de la Fiscalía y la búsqueda de las comisiones, pero la realidad es que, como dicen los principios rectores, ¿no? La búsqueda y la investigación van enlazadas de manera permanente. El problema al que nos hemos enfrentado es pues la rigidez, ¿no? Un poco del tema de las fiscalías, que bajo el tema de la secrecía a veces han sido complejos, ¿no? El intercambio de la información fluido. Yo lo he dicho siempre, tenemos un enlace importante que van a ser las familias y las víctimas,
y a veces es a través de ellas que obtenemos muchísima información y datos que incluso no tiene Fiscalía y se los compartimos ya procesados, digeridos, ordenados, ¿no? Para actos de investigación muy concretos, pero creo que todavía nos falta un poquito avanzar. Digo, yo fui Ministerio Público 20 años y me queda claro que nos tocó otro proceso en el cual la figura del Ministerio Público era la única, ¿no? Que estaba rectora de la integración de su investigación, y el tener ahora a otras instituciones que le comentan, le refieren la realización de algunos actos, pues ha sido complejo, ¿no? Pero creo que tendremos que avanzar y construir, porque además dentro de la propia ley se establece muy clara, pero de verdad de manera muy diáfana, que tiene que ser una comunicación permanente y intercambio así, ¿no? Tanto de la comisión hacia la Fiscalía como de la Fiscalía hacia nosotros. Que tan pronto hubiera un caso de desaparición denunciado, nos estuvieran avisando, y como lo hacemos nosotros, ¿no? Que cuando llega con nosotros le estamos avisando a la Fiscalía, porque en el caso del Estado de México, pues aquí por la ley quedó abolida la figura de persona no localizada, y entonces en todos los contextos, edades, se tiene que iniciar también una carpeta de investigación. Sobre esta pregunta, trato de apurarme para dar oportunidad a que se puedan leer otras. La respuesta a esta pregunta la encontrarán por ahí de la página 39, entre la 39 y 40 del informe completo, del reporte completo, que estará en la página disponible. Y a ver, aquí básicamente lo que se intentó medir son dos cosas. Si las fiscalías le compartían información a las comisiones de búsqueda. Segundo, si había acciones conjuntas de búsqueda entre comisiones y fiscalías. Y tercero, si las fiscalías le ayudaban a las comisiones de búsqueda para solicitar ante Poder Judicial algunas acciones que requieren autorización judicial. Los resultados no son muy alentadores. En casi el 54% de los casos, las comisiones de búsqueda respondieron que las fiscalías no les compartían información relevante para la búsqueda, ¿no? En acciones conjuntas, por ejemplo, no todas las, o sea, creo que lo relevante es decir, o sea, cómo en una tarea que claramente la ley dice que es conjunta, ¿cómo es posible, no? Que en casi el 50% de los casos hay comisiones que dicen que no hay acciones conjuntas de búsqueda con las fiscalías, ¿no? Y también hubo resultados que indican que a pedidos de las comisiones para solicitar algunas autorizaciones judiciales no hubo respuesta de las fiscalías. Entonces, ¿dónde están los principales obstáculos? Creo que ya lo sabíamos, pero ahora ya podemos ponerle ciertos números, ¿no? Como para darle una valoración más objetiva y concreta, ¿no? No hay la suficiente colaboración para proporcionar información relevante para la búsqueda. Ese es el primer obstáculo. No siempre hay coordinación para realizar acciones conjuntas cuando es algo fundamental por cuestiones legales también, de cuidado de cadena de custodia, por ejemplo, si hay algún tipo de hallazgo, de indicio, de evidencia, etcétera. Y no hay ese apoyo frente a la judicatura, ¿no? Para obtener ciertas autorizaciones judiciales. Por último, nada más diría yo que también, o sea, he visto, digamos que de las preguntas que han pasado se hace mucha insistencia en que pareciera que el Consejo no tomó en cuenta a familias u otros actores como los consejos ciudadanos para la elaboración de este balance. Al respecto, yo lo que diría es que estamos muy conscientes de que este primer ejercicio se tiene que complementar justo con eso, con información que venga de las familias o de otros actores como consejos ciudadanos locales, pero sobre todo en una etapa donde lo que entremos a evaluar es más ya el impacto, es decir, la eficiencia de las comisiones de búsqueda para generar los resultados, que es la localización de personas o el esclarecimiento de su suerte o paradero. Como en este momento nuestro principal interés era diagnosticar su parte interna, administrativa, organizativa, creemos que le es mucho más útil a las familias saber cómo las propias comisiones se están autoevaluando, ¿no?
porque con esa información pueden ir frente a su gobernador, frente a su Congreso y decirles, mira, mi propia comisión dice esto, ¿no? O sea, esta es la propia autoevaluación, o sea, no me lo estoy inventando yo colectivo, no me lo estoy inventando yo víctima, o sea, esta es la información que la propia institución está generando y entonces con base en eso generar una exigencia mucho más fuerte. Pero sin duda para ejercicios posteriores, sobre todo cuando empecemos a medir impacto, es decir, empezar a medir cómo están encontrando y a cuántas personas están encontrando, sin duda la participación de familias y otros actores relevantes es fundamental. Sería todo en esta primera parte. Gracias, Humberto. Solamente complementar un poco sobre, vamos, esta relación, la coordinación, vinculación, articulación con la Fiscalía. Creo que este sentir que tal vez han expresado un poco la maestra Sol y Humberto en cuanto a que no es lo que esperábamos por parte de las fiscalías, creo que quedó más que de manifiesto en la sesión del Sistema Nacional con estas expresiones por parte de la fiscalía en donde pues primero nos dijeron que no era tal el derecho de toda persona a ser buscada y después dijeron nos entendieron mal, pero las fiscalías no estamos obligadas por un protocolo, a nosotros nos rige el artículo 21 constitucional y fuera de eso no vamos a hacer más nada. Creo que eso contraviene el espíritu de la ley y lo que los legisladores quisieron decir cuando se creó esta ley, en el sentido de todo lo que se venía haciendo no estaba funcionando. Esta es una herramienta, una nueva institucionalidad que lo que pretendía o pretende es impulsar procesos de búsqueda que libren todos esos obstáculos burocráticos y que den respuesta efectiva a lo que más importa, que es dónde están las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, creo que no es un problema solamente de los estados, sino también de la federación, que sigue sin verse como un compromiso de toda la estructura del estado, ¿no? Vemos instituciones como Segov, la Comisión Nacional, las comisiones locales tratando de impulsar, pero hay cosas que no les tocan a ellos y que si las otras partes del aparato del gobierno no las hace, pues difícilmente van a poder dar el resultado que las familias esperamos. Tenemos otra pregunta. Ana Lara pregunta si se revisaron los perfiles de las personas que atienden las áreas de análisis de contexto y búsqueda. Humberto, no sé si nos puedas ayudar. No, o sea, en este sentido, digamos, como sobre la conformación de las áreas que marca la ley, digamos, no entramos todavía a un tema de revisar los perfiles de cada comisión, digamos, si se cumplía con los perfiles, ¿no? Digamos, lo que se revisó es si estaban, digamos, creadas estas áreas, si tenían el personal y revisar temas de su estabilidad laboral. Por eso insisto, digamos, o sea, el Consejo insiste en que este es un primer ejercicio, que nuestra intención, digamos, por el tiempo por el tiempo que le queda a esta primera conformación del Consejo, que termina su mandato a principios del próximo año, digamos, por el mes de mayo, es tratar de alcanzar a hacer un segundo ejercicio donde podamos incorporar nuevas cosas, pero la idea es que esta información se quede para que nuevas integraciones del Consejo puedan continuar y mejorar el ejercicio. Y también decir que toda la información sobre la metodología y tanto el reporte son públicos, además del mapa que van a encontrar en la página, y también comisiones locales que quieran replicar este ejercicio a nivel estatal y que quieran utilizar los insumos que se han generado, adelante, o sea, libremente lo pueden hacer, ¿no? Perfecto, gracias. Una última pregunta quizás sobre el tema de presupuesto, que si ya hay asignado para todo el tema de capacitación, difusión y puesta en marcha del protocolo homologado de búsqueda. Si nos pudieras ayudar a responder esta, Brenda, muy brevemente, por favor.
Claro, sí, nada más de que, bueno, recordar que el tema del protocolo homologado en realidad la emite el Sistema Nacional de Búsqueda, entonces es un trabajo conjunto. Sin embargo, desde la comisión se están viendo las vías para poder tener recursos disponibles a fin de dar seguimiento, ¿no? Digo, de cualquier forma nosotros ya estamos avanzando conforme lo dicen los transitorios, pero sí, o sea, sí se está buscando recursos, inclusive hasta internacionales en su caso, para poder avanzar, ¿no? Perfecto. Pues digo, hay una pregunta más. No sé si Volga pudieras contestar sobre que las familias en los estados, algunas piensan que tienen que acudir al Consejo Nacional y ustedes nos tienen que informar, pero no los ven hacer nada en sus estados. ¿Es así? ¿O a quién acudir si su comisión estatal no los atiende o no los ven trabajar? Ahí Sobre se el abrió. trabajo del... Sí, Sí. nosotros podemos recibir información y ayudar a canalizar. La idea también es que, bueno, entre los consejos ciudadanos, así como entre las comisiones, tengamos unas vías de comunicación. Estamos en comunicación con varios de los consejos ciudadanos. Lamentablemente no se han conformado todos. Esa es una de las cosas que nosotros queremos impulsar, ¿no? Que queden todos conformados, porque es muy importante también tener diálogo a nivel de todos los estados, en el entendido de que nosotros no podemos estar, o sea, hacer presencia, digamos, en todas las entidades federativas y nos toca monitorear el sistema nacional, pero con mucho gusto pueden canalizar todas sus preocupaciones y todas sus peticiones para que nosotros veamos la mejor vía para hacerlas llegar. Nosotros también asumimos la implementación de todas las comisiones en el entendido que es un sistema, ¿no? Entonces, lo mismo con los consejos, tenemos toda la intención de funcionar así, por supuesto que nos pueden hacer llegar todo este tipo de comunicaciones o de peticiones al Consejo Nacional y nosotros veremos la vía de darles atención. Muchas gracias, Volga. A continuación, Michelle Quevedo, otra de las integrantes del Consejo Ciudadano, tiene un mensaje para nosotros. Mitch, tu micrófono está apagado. ¿Ya? Ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos por visualizarnos. Esperamos que estos dos instrumentos, que es la página y este monitoreo que se les da a las comisiones, búsqueda, puedan servir para todos ustedes. Creo que cuando es un examen que podamos ver qué es lo que nos falta. Sabemos que era una labor difícil, ya que es un instrumento nuevo, es una ley nueva, pero pues vamos ahí avanzando. Ya sabemos las familias y pues tanto el gobierno lo que hace falta, en lo que hay que enfocarnos y pues seguir nosotros presionando para que esto pueda salir adelante, ¿no? Hay que tomar todos los recursos que tengamos, todos los instrumentos para poder regresar a nosotros, a las personas que nos hacen falta. Creo que pues se va teniendo un avance y hay mejorando y presionando todo esto, tanto nosotros como familiares como las propias autoridades. Gracias por visualizarnos. Pues eso sería todo de parte nuestra. Queda la invitación a que nos visiten en la página del Consejo, que puedan ver los resultados de la evaluación, que puedan bajar incluso el balance como reporte y que podamos seguir en comunicación por parte del Consejo y de ustedes hacia nosotros en nuestras redes sociales. Si quedó alguna pregunta, estaremos dándoles respuestas a través del Twitter oficial del Consejo Ciudadano. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias. Buena tarde a todas y todos. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego.